Buenos días mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video por acá, por mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre el estiramiento y la prevención de lesiones. ¿Realmente el estiramiento previene lesiones? ¿Realmente aumenta el rendimiento atlético? De eso vamos a hablar hoy. Así que si estás interesado en estas respuestas, quédate porque este video va a estar ¡boom! Bueno. El tema de los estiramientos es algo súper popular y yo creo que si le preguntas al entrenador promedio te va a recalcar la importancia de estirar antes y después de entrenar. La gran pregunta es, ok, ¿qué es lo que dice la evidencia científica actual? ¿Es realmente esto cierto o es un mito? Pues de todo eso vamos a hablar acá, ¿vale? Sin embargo, tenemos que aclarar primero que hay diferentes tipos de estiramientos, no nada más hay un tipo de estiramiento, entonces podemos clasificarlo en cuatro. Uno, estiramiento estático, que es aguantar una posición por un periodo determinado de tiempo, 15, 20, 30 segundos donde estás generando cierta tensión muscular y estás tratando de estirar ese músculo, llevas tus manos hacia la punta de tus pies para estirar tus isquiotibiales y te quedas aguantando esa posición por X determinado tiempo. Ese es un estiramiento estático. Estiramiento dinámico es estirar dando impulsos, pero sin extender como que los límites del rango del estiramiento estático. Por ejemplo, mover el músculo activamente a través de full rango de movimiento, un balanceo de piernas, o si yo hago esto, te das cuenta que no estoy forzando como que esa tensión muscular y la estoy manteniendo allí, sino estoy moviendo esa musculatura a través de su rango activo de movimiento, ¿vale? Ese es un estiramiento estático, dinámico, perdón. Estiramiento balístico consiste en movimientos rítmicos y de rebote. Digamos el mismo ejemplo del punto número uno, lleva las manos hacia la punta de los pies para estirar tus isquiotibiales, pero lo que hace es forzándote, ¿verdad?, a un rango mayor de movimiento, rebotando en esa posición. Eso es un estiramiento balístico. Y por último tenemos estiramientos PNF, que pueden clasificarse en diferentes tipos. Es estiramiento de facilitación neuromuscular proprioceptiva, que en este caso combina un estiramiento estático con un estiramiento isométrico. A un profesional te acuesta, digamos, en una mesa, te levanta la pierna para estirar el isquiotibial y luego que te aguante esa posición por X determinado tiempo, pues tú tienes que producir fuerza en contra de la mano del profesional, bien sea con una contracción isométrica del músculo agonista o del músculo antagonista, ¿vale? O una combinación de los dos. Entonces hay diferentes tipos de estiramientos PNF. Ahora, cuando hablamos de estiramiento, pues ya sabemos de qué estamos hablando. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿esto realmente ayuda a reducir el riesgo de lesión? ¿Ayuda a mejorar el rendimiento atlético? Y la respuesta es no. Resulta que esto es un mito. No hay ninguna evidencia que muestre que el estiramiento pues reduce el riesgo de lesión o que puede mejorar tu rendimiento atlético, ¿vale? La gran mayoría de las revisiones sistemáticas o metaanálisis, es decir, los estudios de los estudios, muestran que el estiramiento ni previene lesiones ni aumenta tu rendimiento atlético. Sin embargo, hay estudios particulares que lamentablemente son mal interpretados y muchas personas lo utilizan para soportar su afirmación de que el estiramiento previene lesiones. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas personas tienden a confundir calentar con estirar y resulta que son dos cosas totalmente diferentes. El calentar involucra cualquier actividad previa al entrenamiento que vas a realizar que te potencie para esa actividad. Y dentro de ese calentamiento puede haber muchísimas cosas, dentro de eso el estiramiento. Entonces, hay estudios científicos que muestran que el calentar puede mejorar el rendimiento atlético, puede prevenir el riesgo de lesiones y muchas personas, porque dentro de ese calentamiento se introdujo un programa de estiramiento, las personas piensan que es el estiramiento en sí, porque confunden estirar con calentar, que llevó a la reducción en el riesgo de lesiones o a la mejora en el rendimiento atlético. Y resulta que no. Hay otros estudios que los participantes realizaron como que un calentamiento que incluso ni siquiera incluyó estiramientos y esto llevó a una mejora en el rendimiento atlético y reducción de lesiones. Pero una vez más, las personas ven calentamiento y asumen que es estirar y van y se ponen a decir que, wow, sí, estirar reduce lesiones, estirar aumenta el rendimiento atlético, pero en realidad no. Si nosotros nos vamos a la evidencia científica actual, que la voy a dejar en la descripción del video, pues podemos ver cómo múltiples estudios muestran que realmente el estirar no previene lesiones ni mejora el rendimiento atlético. De hecho, puede ser todo lo contrario, especialmente cuando estamos hablando del estiramiento estático, que es cuando aguantas una posición por X determinado tiempo, que cuando nosotros analizamos la otra parte de la moneda, nos podemos encontrar de que hay incluso indicios que muestran que el estiramiento especialmente estático podría ser todo lo contrario, podría aumentar tu riesgo de lesión y podría reducir tu rendimiento atlético, especialmente en aquellas actividades que requieran explosividad, producción de fuerza
etcétera. Y esto se debe a una combinación de factores neurales y estructurales, ¿vale? Porque cuando tú estiras estáticamente un músculo, pues esto lleva a una reducción en la activación neural y esta activación neural puede comprometer tu producción de fuerza. Ojo, este impacto es mínimo. Sin embargo, se supone que estás haciendo el estiramiento para lo contrario, que en este caso es mejorar tu rendimiento atlético y reducir el riesgo de lesiones, pero resulta que probablemente incluso es todo lo contrario de lo que estás obteniendo. Bueno, yo como atleta no quiero lanzar mis dados, entonces en términos de hacer un estiramiento estático, especialmente antes de entrenar, no tendría ningún sentido. Aunque esto depende de la disciplina y ya vamos a hablar más adelante. Pero para el tema de hipertrofia, culturismo, crecimiento de masa muscular, pues probablemente no tiene ningún sentido. Y no solamente puede afectar tu rendimiento atlético, sino que incluso puede como que aumentar tu riesgo de lesión. ¿Por qué? Porque cuando tú estiras, digamos que de alguna manera u otra tu músculo se relaja más. Y esto porque estás obteniendo un mayor rango de movimiento, que especialmente si no estás estirado o no estás acostumbrado a estirar constantemente, un rango de movimiento que no estás acostumbrado a controlar y en el cual probablemente eres inestable bajo ciertas cargas, pues esto puede comprometer tu rendimiento y puede aumentar tu riesgo de lesión. Y porque también, porque el músculo está más relajado y tienes en este caso, sabes, menos tolerancia al dolor, uno de los mecanismos protectores del músculo es como que en este caso, sabes, el llegar a un punto donde te estás estirando demasiado y como que pone un freno, pero porque tú te estiraste previamente y está un poco relajado, a lo mejor ese freno no está funcionando con tanta optimalidad y por ende pues aumentas tu riesgo de lesión. Quiero aclarar que estos estudios no son como que si haces estiramiento estático, boom, te vas a lesionar o vas a afectar tu rendimiento que te va a como que perjudicar drásticamente, no. Pero nada más para darle como que la otra cara de la moneda, de que no nada más estamos hablando aquí de que no hay evidencia de que no muestra, que no previene el riesgo de lesión y que aumenta el rendimiento atlético, sino que hay incluso evidencia que muestra que puede ser todo lo contrario, especialmente cuando hablamos con el tema del estiramiento estático, ¿vale? Ahora, yo sé que muchos van a ver esto y van a decir como que, bueno, pero es que si hay evidencia que muestra que el estirar puede incrementar la flexibilidad momentáneamente, que puede aumentar el rango de movimiento, esto realmente es lo que importa porque esto previene lesiones. Y sí, hay estudios científicos que muestran que el estirar puede mejorar la flexibilidad del rango de movimiento, pero momentáneamente, y aquí está la clave, ¿vale? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te estiras, ¿verdad? Normalmente digamos que yo puedo hacer este rango de movimiento, pero si me estiro y lo mantengo aquí por mucho rato, unos 20, 30 segundos, y hago varias series de ese tipo de ejercicio, momentáneamente mi sistema central nervioso, ¿verdad? Se va a reentrenar y me va a permitir adoptar un mayor rango de movimiento porque se va a relajar un poquito y le va a quitar como que el freno a esa musculatura y me va a poder estirar más. Pero esto es momentáneo, dependiendo del protocolo que aplique, esto puede durar bien sea 15 minutos, 30 minutos, puede durar 6 horas, puede durar 24 horas. Entonces, para tú seguir con ese rango de movimiento, vas a tener que seguir realizando estiramientos. Pero dejando esto a un lado, dejando el lado de que si realmente mejora o no mejora tu flexibilidad o el rango de movimiento, tenemos que entender lo siguiente, es que la lesión en sí no ocurre porque el músculo no sea lo suficientemente flexible. La lesión en sí ocurre porque el músculo no está produciendo la suficiente fuerza como para soportarse a sí mismo. Muchas personas piensan que el aumentar flexibilidad o el aumentar como que el rango de movimiento un poquito más de lo que tú realmente tienes disponible puede prevenir lesiones y resulta que no hay ningún mecanismo, ¿verdad?, físico o fisiológico por el cual esto ocurra. Porque la gran mayoría de las lesiones, como que, ¿sabes? Lesiones en la rodilla o doblarse el tobillo o lesiones en la espalda baja, no necesariamente ocurren porque tus músculos no sean lo suficientemente flexibles. Ocurre probablemente por una carga específica, ¿verdad? Más alta de la que podías tolerar en esos tejidos momentáneamente. Ocurre porque probablemente no estás manejando bien tu carga de entrenamiento, tu volumen de entrenamiento. Ocurre por, en este caso, ¿sabes? Problemas en términos de recuperación o en términos de programación de entrenamiento. No necesariamente porque los músculos no son lo suficientemente flexibles. Entonces, si nos vamos a los mecanismos físicos o fisiológicos, no encontramos ningún mecanismo súper sólido por el cual el estirar pueda prevenir lesiones como tal. Entonces, no solamente no tenemos mecanismos, sino tampoco no tenemos evidencia que nos diga que el estiramiento prevenga lesiones o mejora el rendimiento atlético. Entonces, realmente el estirar, pues es una cuestión de preferencias, no necesariamente una cuestión de que lo tienes que hacer o no lo tienes que hacer. Ya vamos a hablar y más adelante sobre esto y voy a llegar a unas conclusiones súper simples. Sin embargo, la gran pregunta es, ajá, si no estiro, entonces, ¿qué hago antes de entrenar? ¿Qué es lo que debería hacer? Bueno, resulta que, como les comenté anteriormente, lo que parece darte beneficios en términos de reducción de lesiones y en términos de mejoras en el rendimiento atlético
Es el calentar, y como les comenté anteriormente, el calentar es cualquier actividad previa que te potencia para la actividad posterior que vas a realizar. Y dentro de esos calentamientos puede haber estiramientos. Ahora, dentro de esos estiramientos, ¿cuál es lo que se puede ver que puede beneficiarte más? Pues los estiramientos dinámicos, donde tú mueves ese músculo a través del rango activo de movimiento y no necesariamente haces el estiramiento estático. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la evidencia científica actual, que es lo que les comentaba anteriormente, los beneficios se vienen debido al calentamiento, no necesariamente al estiramiento. Y el calentar se puede hacer de muchas maneras, ya yo les voy a dar un ejemplo más adelante de cómo lo pueden hacer, pero ¿por qué el calentar puede prevenir lesiones y puede mejorar tu rendimiento atlético? Pues porque activa la actividad enzimática, ¿verdad? Tú tienes estas enzimas en el cuerpo que te ayudan como que a catalizar reacciones bioquímicas. Entonces, estas enzimas funcionan a una temperatura un poco más alta de la que normalmente tú mantienes en tu composición corporal o en el cuerpo. Y para llegar a esa temperatura corporal más alta, tienes que, pues, a elevar temperatura corporal. ¿Y cómo lo haces? Pues a través de una actividad aeróbica, a través de una actividad específica previa al entrenamiento que vas a realizar o a través de estiramientos dinámicos, ¿verdad? Donde tú estás moviéndote activamente y estás en este caso, ¿sabes? Elevando tu temperatura corporal, especialmente la temperatura corporal de esos tejidos. Entonces, la actividad enzimática como tal pues ayuda a que puedas desempeñarte mejor y ayuda a reducir el riesgo de lesión. ¿Por qué? Porque cuando tú, ¿verdad? También calientas en general, pues aumentas el flujo sanguíneo de esos músculos, aumentas la velocidad de los impulsos nerviosos, el suministro de oxígeno y nutrientes y todo esto te beneficia. Entonces es el calentamiento como tal lo que te beneficia y dentro de ese calentamiento pudieses incluir incluso estiramientos estáticos, pero solamente con un detalle y es que después de esos estiramientos estáticos es mejor realizar estiramientos dinámicos porque así es como se tiende a ver que tú puedes reducir los efectos negativos que les comenté anteriormente en términos de aumento de riesgo de lesión y reducción de rendimiento atlético de los estiramientos estáticos. Tú prácticamente que si quieres dentro de ese programa de calentamiento incluirlos, lo puedes hacer, pero tienes que asegurarte de pues, mitigar esos efectos negativos, bien sea reduciendo, en este caso, la duración de esos estiramientos o haciendo estiramientos dinámicos después, ¿verdad? Es decir, mover esa articulación, ese músculo a través de su rango activo de movimiento sin forzarlo más allá de lo que realmente puede. Entonces, esto es realmente lo que te beneficia, el calentar. La gran pregunta es ahora, ajá, ¿y cómo caliento? Pues normalmente hay tres componentes que se citan con mayor frecuencia en la literatura científica a la hora de calentar. Primero, uno, un periodo de ejercicio aeróbico para aumentar la temperatura corporal. No significa que tengas que hacer todo esto, pero es normalmente lo que se cita en la evidencia científica. Dos, un periodo de estiramiento dinámico específico al músculo que se utilizará posteriormente a la ejecución que vas a realizar. Es decir, si vas a realizar un estiramiento de pierna, pues sabes, un estiramiento dinámico de la cadera, de la pierna, puede beneficiar para potenciarte esa actividad. Tres, aumento gradual hasta el nivel de intensidad requerido durante el entrenamiento de la competencia, ¿vale? Es decir, ir aumentando poco a poco el peso que vas a utilizar en el ejercicio hasta que llegues a ese peso máximo que vas a utilizar por las series que realmente vas a trabajar con ese ejercicio determinado, ¿vale? Entonces, cuando trasladamos estos tres componentes al gimnasio, ¿cómo puede lucir un calentamiento? Y esto no quiere decir que lo tengas que hacer así, porque una vez más, todo depende del tiempo que tú tengas para entrenar y puedes prácticamente que con uno, pues cubrir los otros, o puedes mientras estás haciendo uno, cubrir los otros y reducir tu tiempo, pero esto puede lucir así, ¿verdad? Por ejemplo, llegas al gimnasio y haces 5 a 10 minutos en una máquina de cardio hasta sudar levemente, nada súper intenso, algo súper moderado para aumentar tu temperatura corporal, ¿vale? No hagas más de 10 minutos porque ya vas a estar como que vas a hacer una sesión de cardio donde vas a depletar, en este caso, tu glucógeno muscular o hepático y pues esto va a afectar tu rendimiento. No queremos eso, queremos un calentamiento, ¿verdad? Prácticamente que es súper suave, moderado, 5 minutos, 10 minutos en cualquier máquina y esto eleva tu temperatura corporal. Luego, si vas a hacer, digamos, entrenamiento de pierna, haces estiramientos dinámicos, donde haces un balanceo de pierna frontal, un balanceo de pierna lateral por 15 repeticiones, 3 series, y estiramientos dinámicos de cadera, ¿verdad? Para mejorar la movilidad de esa cadera y para prepararte a la actividad posterior que vas a realizar. Luego que pases esta segunda fase, ¿qué es lo que hace? A un aumento gradual al peso con el que vas a trabajar. Por ejemplo, digamos que tú vas a levantar 100 kilos en la sentadilla, porque es normalmente con lo que trabajas. Tú no vas y te metes debajo de la barra con esos 100 kilos después de hacer los primeros dos componentes de calentamiento. No, lo que haces es, ¿verdad?
con el 20% de tu 1RM, es decir, con la barra sola, haces 10 repeticiones para mejorar como que ese patrón de movimiento, esa técnica y te vayas acostumbrando. Luego con el 50% de tu 1RM, es decir, 50 kilos en la barra, por decir algo, pues pones, o 50 kilos contando la barra, perdón, haces 6 repeticiones y luego pues con el 80% de tu 1RM, es decir, 80 kilos, haces 4 repeticiones y ya allí vas a estar caliente, vas a estar como que suministrando oxígeno, nutrientes a esa musculatura, tu actividad enzimática va a estar óptima para, sabes, producir fuerza, para transmitir esos impulsos nerviosos y tú, porque ya has practicado la técnica previamente, pues vas a estar acostumbrado a ese patrón de movimiento y ya como que vas a tener la técnica lista para empezar a trabajar con el peso que tienes que trabajar. Así que le metes los 100 kilos y empiezas a trabajar. Por supuesto, este es un ejemplo promedio, ¿vale? Mientras más fuerte, más calentamiento. Si tú eres una persona que está trabajando con 200 kilos, joder, vas a tener que calentar más. Entonces, mientras más fuerte seas, más calentamiento vas a tener que hacer. Tengo que aclarar aquí, como les comenté anteriormente, que no es, esto es lo que harías si tuvieses todo el tiempo para ir al gimnasio y ponerte a calentar en una caminadora y luego hacer estiramientos dinámicos, etcétera. Pero si tú no tienes el tiempo, ¿qué es lo que haces? Pues tú vas al gimnasio y mientras estás haciendo las series de aproximaciones, mientras estás, digamos, haces una serie de aproximación, llegas al gimnasio, ¿verdad? Te pones la barra sola y empiezas a calentar, hacer unas 10 repeticiones con la barra. Cuando dejes la barra y estés descansando para hacer la próxima serie de aproximación, pues haces estiramientos dinámicos, ¿verdad? Balanceas la pierna frontalmente o lateralmente, perdón, 15 repeticiones cada una y luego haces tu segunda serie de aproximación y luego cuando estás descansando para la tercera haces de nuevo ese estiramiento dinámico y mientras haces todo eso, tú te vas a dar cuenta que una vez más, estás como que movilizando esa articulación y por supuesto preparando tus músculos para la actividad que vas a realizar, pero al mismo tiempo estás elevando tu temperatura corporal. Entonces, cuando llegues al peso de 100 kilos que normalmente tienes que levantar, vas a estar caliente y vas a obtener todos los beneficios que comenté anteriormente, ¿vale? Entonces, la gran pregunta es, ¿deberías estirar? Bueno, si tu objetivo es reducir las lesiones, no es útil, no tiene sentido que estires antes de entrenar o después de entrenar, no tiene ningún sentido. Es mejor calentar o irte a casa a descansar, ¿verdad? Tú terminas el entrenamiento, estás apurada, tienes que cocinar, tienes que cuidar de los niños, qué sé yo, tienes que trabajar. ¿Para qué vas a perder media hora estirando, 20 minutos, 10 minutos estirando? No, sal del gimnasio y anda a hacer lo que tienes que hacer, porque no tienes ningún beneficio en términos de lo que comentamos anteriormente después de entrenar a la hora de estirar, ¿vale? Ahora, el estirar, como les comenté anteriormente, tiene su contexto, ¿verdad? Y todo depende de la disciplina. Entonces, si tu objetivo es aumentar tu rango de movimiento momentáneamente y esto es más beneficioso que la pequeña reducción en la producción de fuerza, pues tienes que estirar. Y esto se puede ver en disciplinas como la gimnasia, por ejemplo, ¿vale? Si tú practicas gimnasia, tú necesitas estar en ciertos rangos articulares de una manera óptima y tienes que prepararte para esos rangos articulares y no necesitas producir una gran cantidad de fuerza. Entonces, tú vas a ver una pequeña reducción en la cantidad de fuerza que puedes producir, pero vas a ver un aumento, ¿verdad? En lo cómoda que te vas a sentir en las posiciones articulares que vas a adoptar cuando estés practicando la disciplina, pues el estirar probablemente te puede beneficiar más. Entonces, todo tiene un contexto. Algunas veces muchas personas pueden llegar a la conclusión de que estirar siempre es malo y por eso no lo tienes que hacer, o estirar siempre es bueno y siempre lo tienes que hacer. No, todo tiene un contexto. Si bien es cierto que es, sabes, inútil para una persona que practique hipertrofia, para una persona que practique gimnasia, pues probablemente va a ser útil. Entonces, cuidadito con los pensamientos extremistas, ¿vale? Para el resto de las personas, si te gusta estirar, hazlo. Y si no te gusta estirar, no lo hagas. Tan sencillo como eso, ¿vale? Como que es la conclusión final. Para nosotros que practicamos hipertrofia, ¿verdad? Culturismo, ganancia de masa muscular, bla, bla, bla. Si tú tienes el tiempo y después de entrenar quieres estirar y te hace sentir mejor, bla, 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 joder, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero tienes que tener en cuenta que no está aportando ningún beneficio en términos de prevención de lesiones o mejorar el rendimiento, ¿vale? Ahora, si tú no tienes el tiempo, no te tienes que sentir mal porque no estiraste. Simplemente no estiras y listo, te vas a hacer tus actividades que tienes que hacer. Entonces, nada, eso es prácticamente todo con respecto al estiramiento y espero que les haya gustado. Dale me gusta, suscríbete y nos vemos en la próxima.